Mira, siempre existe una condición que es severa, ¿no? Que es la crisis económica que viene detrás de estas cuarentenas y esa situación. Por lo tanto, la cuarentena no puede ser una cosa permanente. Tenemos que ir abriendo las opciones de trabajo, si no vamos a tener una crisis social, económica severa que después se va a ver afectada con desempleo, violencia, agresiones, etcétera. Entonces es absolutamente necesario tomar el riesgo de comenzar a mirar la opción de ir regulando el país, pero con la diferencia que debemos mantener las normas. Por ejemplo, en España, si tú miras lo que ha pasado, nadie usaba mascarillas, la gente socializaba, había manifestaciones, etcétera. Entonces eso no se debe hacer, es decir, el uso de mascarillas ya nosotros debemos tenerlo planeado por lo menos de aquí en adelante por un año hasta que esto se controle mucho más. Tenemos que vivir con esa condición, tenemos que vivir con el distanciamiento social, tenemos que mantener los protocolos de seguridad en el transporte, en el trabajo, etcétera. Es decir, tendremos que abrir los vuelos internacionales. La economía en muchos sectores está paralizada. Hay miles de personas que dependen de turismo, ciudades dependen de turismo, muchas familias, y por lo tanto tenemos que hacer los esfuerzos siempre y cuando cuidando que no haya brotes, y para eso cada paso que se hace de abrir en el futuro restaurantes, gimnasios, todas esas cosas tienen que cumplir normas estrictas, para eso se han ido preparando. Y doctor Goutuso, pero una consulta. Sí. ¿En otros países del mundo se ha abierto así la economía con el grado de positividad que tenemos nosotros? La OMS habla de 5%, si nosotros estamos en 20 y tantos %. Yo entiendo que la economía es importante, pero quiero comparar estos números, que usted nos ayude a comprender. Claro, cuando tú tienes una situación de una gran transmisión, cualquier cosa es riesgosa. Es decir, tú vas a una radio, vas a una tienda a comprar, siempre es riesgoso. Cuando tú reduces los casos, el riesgo es mucho menor. Para eso, las medidas de prevención son importantes. Es decir, en los otros países también se tiene que ver la cuestión económica. O sea, lamentablemente existe un balance entre la salud y la economía. Y para eso hay que claramente seguir ajustando los protocolos. Y entonces nadie tiene una respuesta mágica, nadie tiene una receta que trabaje el 100%. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa es lo que sí da resultado? Lo que da resultado es usar mascarillas todo el tiempo en todos los lugares públicos, usar las caretas cuando uno está en sitios demasiado poblados, cuando uno viaja en un micro, cuando uno viaja en cosas públicas, cuando uno va. Entonces uno tiene que respetar esa condición. Por otro lado, si tú dejas, mira cuál es el fenómeno, tú tienes un pequeño negocio, tienes una peluquería, tienes algún negocio pequeño, te cierran eso, ¿y en qué te conviertes? En un informal que sale a la calle a buscar economía. Entonces cualquier multiplicas medida, el riesgo. Pero Eduardo, claro, entonces, o sea, la fórmula, digamos, yo he seguido lo que tú has estado diciendo desde que comenzó esta pandemia, y por lo que entiendo de tu discurso, tú lo has repetido incluso acá en Exitosa en algunas oportunidades. O sea, necesitamos, por resumirlo, y me vas a corregir si me equivoco o no soy preciso, dos requisitos. El primero de ellos es que se cumplan los protocolos sociales, ¿no es cierto? Distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones, etcétera, que deberían ser parte de nuestra vida y que lamentablemente no lo son, como deberían serlo. Es más, tú acabas de hacer referencia a lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, donde la gente se quitó la mascarilla y ahora lo están pagando, ¿no es cierto?, con el rebrote. Pero la segunda condición tiene que ver con el sistema de salud, Eduardo. Es decir, tú has hablado de la importancia del nivel primario de atención en el sentido de detectar tempranamente los casos, aislar a los pacientes para que no sigan contagiando y darles un tratamiento oportuno. Entonces, de esa manera, controlas el avance del virus
y atiendes tempranamente a pacientes con los cuales evitas la saturación e incluso las muertes en UCI. La pregunta, o sea, lo que a mí me preocupa, o sea, tu discurso me parece absolutamente coherente. La pregunta es si nosotros estamos en condiciones de cumplir esos requisitos. Mira, una de las cosas que es importante y que lo estamos viendo, por ejemplo, en el distrito de San Borja, es que tú tienes que empoderar a la propia gente. O sea, no es solamente cuestión de los policías, los médicos, los bomberos, sino la propia población tiene que estar en este aspecto. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Ya la gente no va a los grandes mercados, ellos tienen mercadillos 3 veces por semana, hoy día en el parque tal, el otro día en tal, primera condición. Segundo, la propia población está cuidándose, es decir, hay que crear un sentimiento de cuidados y evitar la aglomeración. Si tú haces mercadillos, si tú abres comedores populares donde la gente va y compra por un menú fijo de 4 soles o de 5 soles y va y lo recoge y se lo lleva a la casa, con eso te has reducido notablemente las personas que van al transporte, que se acumulan en los mercados, etcétera. La gente ya no tiene por qué hacer eso. Entonces, y si comenzamos a abrir los pequeños negocios enseñándole a la gente cómo prevenir, entonces sí vamos a tener opciones. Es decir, tiene que haber opciones. Y como dices tú, mira, la historia del SARS, que era mucho más agresivo que esto, ¿sabes cómo se controló? Aislando 2 semanas a las personas sospechosas o con SARS. Se acabó la epidemia. Entonces, aislar a las personas y a sus familias es una cosa clave. Para eso, la propia comunidad tiene que ayudar. Mire, esta familia, te vas a quedar, tienes que aislarte, enseñar qué hace una familia cuando tiene un caso sospechoso o un caso de COVID. ¿Te das cuenta? O sea, ese es un punto que es crítico y yo estoy de acuerdo contigo. El sistema de salud, como tú sabes, nosotros hemos partido de un sistema de salud desorganizado, fraccionado, con hospitales de mediados del siglo XX, sistemas de salud, te puedo contar 30 dificultades que tenemos en los hospitales intermedios, en las postas, en los centros de salud, pero eso hay que ir resolviendo los problemas urgentes, proporcionar centros comunitarios de oxígeno, consultas cercanas, la familia debe saber qué hacer. Y esto es cierto, hoy en día el número de muertos en sus casas por COVID ha bajado de 15 a 12% y ahora es menos de 3%. O sea, sí hay un impacto notable al abrir los sistemas de salud más primarios, de las muertes en los domicilios, y finalmente hoy en día los pacientes llegan mucho más temprano a los hospitales. Entonces, no pasaba como hace 2 meses que el 30% de los muertos en el hospital Cayetano Heredia aparecían antes de las 24 horas. O sea, la gente llegaba a morir. Doctor, pero esto se debe precisamente a que los medios de comunicación han hecho una campaña, no campaña, sino una campaña informativa, ¿no? Todos los medios de comunicación han hablado con especialistas como usted, nosotros también hemos hablado, hemos dicho, Nicolás ha repetido 1000 veces sobre el sistema primario de atención. Aunque parezca lejano, la Navidad, y usted habla de prevención, entonces yo digo, la Navidad en un 2x3 ya va a estar aquí. Eso es un punto álgido, me imagino. Aquí las familias se reúnen en Navidad. Es una fecha importante. Sí, claro. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué recomendaciones se les va a dar a las personas que van a terminar yendo a la casa de sus padres, por decir? Bueno, tenemos que ir capacitando a las personas. Si algo ha faltado, es una campaña constante de educación. Es decir, cuando aparecieron los últimos brotes hace 3 semanas, era porque la gente después de 120 días, quería reencontrarse con su familia, y había muchas reuniones familiares, sociales, etcétera. Hay que enseñar, porque eso tenemos que reducirlo al mínimo. ¿Cuántas personas se van a reunir? Que uno organice sus reuniones por horas, etcétera. ¿Quiénes van a ir a la casa a tal hora? ¿Cómo se va a usar la mascarilla durante la cena? Etcétera. Todas esas son cosas que hay que educar. Y hay que educarlos todo el tiempo, con modelos que yo vea en televisión. Mira esta familia cómo se ha organizado, tanto en sitios cómodos como en sitios donde hay poco espacio. Es decir, tenemos
que buscar respuestas ingeniosas a esos problemas. Igual lo de las compras en Navidad, pues la gente sale de manera externa y hay aglomeraciones por todos lados. También tenemos que entrenar a las personas qué cosas van a hacer las compras de Navidad. Es decir, si no hay entrenamiento, prevención, siendo un tema serio, nos puede llevar pues al descalabro de todo lo avanzado y una segunda ola. Por supuesto, o sea, no tenemos que bajar la guardia y tenemos al contrario que ya seguir educándonos, como dices tú. Estamos en septiembre. Por ejemplo, en Chile han estado muy nerviosos de las fiestas chilenas, de fiestas patrias, porque creen que la gente sale, se reúne, hace sus reuniones, sus asados, su vino, etcétera, y creen que va a haber pues un brote tremendo. Bueno, igual en el Perú tenemos que mirar qué nos viene ahora de aquí a diciembre, y una de las cosas son las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hay que prepararnos para ver qué cosa es lo que vamos a hacer, y desde ahora yo creo que hay que capacitar a la población todos los días. Yo tengo una última pregunta, Eduardo, que tiene que ver con una propuesta que ha hecho Walter Gutiérrez desde la Defensoría del Pueblo. O sea, lo que él dice es que si llegamos a la conclusión de que la mascarilla es un instrumento fundamental para la lucha contra el coronavirus, lo que tendría que hacerse es distribuirse masiva y gratuitamente mascarillas, pero de las adecuadas, porque el problema es que en este momento la gente está usando casi cualquier cosa de mascarilla, lo cual no le garantiza una protección. Y además, si hicieras las compras centralizadas y no miles de compras como se están haciendo, con precios además tan diversos, ¿no? Porque la misma mascarilla te puede costar 2 o 3 veces más en una dependencia pública que en otra, o es lo que han gastado, y ha sido un espacio tremendo para la corrupción. Pero eso no sería sensato, que el Estado compre y distribuya gratuitamente mascarillas que se garantice que son útiles. Claro, mira, nosotros en el comité de expertos, la doctora Ballenas, que es una experta que nos vino de la OMS regresando al Perú, ella decía, vamos a necesitar mascarillas, pero por mucho tiempo. Y entonces lo lógico es que el gobierno, el Ministerio de Economía y de Industrias, hable con los industriales. Diga, miren, tiene que haber una fábrica en el Perú de alta calidad. ¿Cuánto os cuesta a ustedes hacer eso? 20, 50 millones de dólares. Sí, ok. ¿Y qué necesitan para que eso sea rentable? Nosotros como Estado vamos a ser los compradores. ¿Cuánto va a costar? Y entonces el Estado tiene la garantía de que no dependan del mercado internacional. Tú sabes que Trump en Estados Unidos prohibió que 3M vendiera sus mascarillas fuera de Estados Unidos. Entonces el gran mercado que tenía el Perú de las 3M se vio cerrada por una decisión del gobierno de Estados Unidos. Está clarísimo. Entonces,